Bien, vamos a la segunda parte de la ficha uno, donde lo que quiero trabajar con ustedes, comentarles brevemente, es el impacto que va a tener este aumento en la producción en las sociedades europeas, en particularmente la producción industrial, va a llevar a el mayor interés por incrementar la producción y por lo tanto de aplicar nuevos conocimientos en la misma. Por lo tanto, comienzan a verse aplicaciones positivas de las ciencias físicas que surgen en el siglo XVII para llevarlas al área de la producción, de tal forma de aumentar la misma o de reducir el esfuerzo humano que ello implica. En líneas generales, la transformación más importante igual en esta época pasa por el campo de las formas de concebir a la sociedad y a los individuos que se da. Este proceso marca una especie de ruptura en tres pasos. En el Renacimiento en el siglo XV, con las reformas religiosas en el siglo XVI y con la Revolución Científica en el siglo XVII, que llevan a una paulatina transformación de cómo el ser humano se percibe a sí mismo y el universo en el que vive. El primer paso en el Renacimiento del siglo XV fue básicamente la de que varios individuos y grupos pequeños vinculados sobre todo en Italia al arte, hasta la transformación de las artes que se dan, a romper con ese criterio de que los individuos somos parte de un grupo que en realidad es que se pertenece por nacimiento y del que no se puede salir salvo situaciones excepcionales. Por lo tanto, se suelen llamar castas. La Europa medieval vivió básicamente encorsetada o encasillada en tres grandes grupos o castas que son la nobleza, el clero y el resto, que muchas veces, sobre todo en Francia, le llamaban tercer estado, que englobaba a todo el resto del grupo. Y se pasa a un cambio en la concepción de que lo que importa no es ni el grupo ni el lugar que el individuo ocupa en el grupo, sino el individuo en sí. Pasamos de una concepción de lo grupal a lo individual, y es el nacimiento del individualismo que caracteriza a las sociedades de Europa Occidental que luego van a exportar al resto del mundo. El segundo escalafón o escalón que tenemos en el cambio es las reformas religiosas del siglo XVI. Más allá de los dogmas particulares que se discuten o rediscuten y la ruptura con la Iglesia Católica, lo que llevó es básicamente a que los individuos se atrevan a construir nuevas formas de religiosidad que se alejaran de la institución ancestral de la Iglesia Católica, es decir, nuevas formas de vivir la religión. Eso también va a suponer un cambio muy drástico, porque entre otras cosas, si recuerdan de segundo Eliseo, las reformas de Lutero y de Calvino, implicaba un relacionamiento entre Dios y los individuos de forma individual, mano a mano, sin la presencia necesaria de un tercero, de un sacerdote que interceda, y por lo tanto limitando o desvalorizando el papel de las instituciones religiosas tradicionales y reafirmando el vínculo individual del creyente con la divinidad. Esto también refuerza el valor del individuo en la sociedad y del lugar que ocupa y de sus acciones también con respecto al mismo. Y el tercer paso de esta transformación de las mentalidades que se da en la época es la revolución científica, de la mano de figuras como Galileo, como Descartes, Leibniz o finalmente en Inglaterra Isaac Newton. Se da un proceso de ruptura brutal con las ciencias físicas de la antigua Grecia, que durante más de 1500 años fueron la ciencia aceptada, y se comienza a pensar, bueno, ¿el mundo es realmente así? Y estos científicos lo que tienen de interesante o de revolucionario es cambiar la forma de observar el mundo. El primer concepto que plantean es, bueno, observemos la realidad. ¿Qué nos dice la realidad? Cuando yo observo un fenómeno natural, ¿qué entiendo de él? Para eso necesito experimentar. No puedo decir, bueno, voy a ver un libro a ver qué dijo el filósofo o el científico fulano en la antigua Grecia o en la antigua Roma sobre el tema. Sino que directamente yo voy a comprobar si eso existe, si es verdad o si no, y tratar de descubrir por mí mismo, como científico, pero también como individuo, cómo es el fenómeno en sí. El segundo paso, quizá tan revolucionario como el anterior, es abandonar la percepción del criterio de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? En la Edad Media, la mayoría de la gente cuando decía, bueno, tal cosa es cierta o es falsa, tal fenómeno existe o no existe, porque lo dijo alguien antes que tenía autoridad. ¿Autoridad en qué sentido? No autoridad jerárquica, no porque lo dijo mi jefe o lo dijo el señor feudal o lo que sea, sino
autoridad académica o autoridad religiosa, es decir, o porque lo dijo tal filósofo o porque lo dijo tal pensador de la iglesia, por lo tanto, eso tiene que ser verdad. Bueno, la revolución científica plantea que ese criterio ya no es válido. Lo que importa es lo que el individuo concretamente observa, o sea, desde la subjetividad del individuo y no de lo que dijo un sabio anterior o una concepción anterior. Les pongo un ejemplo bien concreto de esto. Durante cientos de años la Iglesia defendió la visión de Aristóteles de que la Tierra era el centro del universo. Y la defendía por dos cosas. Primero, porque no tenía o nunca se había molestado en crear un mecanismo de comprobación de si eso era así. Y segundo es porque, bueno, si los antiguos griegos, como Aristóteles, dijeron que el mundo era así, tiene que ser así. Sin embargo, un rebelde, Galileo Galilei, dijo, ¿realmente será así? ¿Que todo gira alrededor de la Tierra? ¿Que somos el centro de la creación que aparece o se interpreta en el Génesis? Bueno, vamos a confirmarlo. Y es a partir de esa ruptura básica, elemental de lo que es hoy la ciencia moderna, es que va a generar esa transformación. La voz de autoridad ya no es el criterio de verdad. Puede que en algún aspecto sea cierto, pero es necesario comprobarlo. Aunque lo haya dicho Aristóteles, ¿realmente tenía razón? Aristóteles dijo algunas cosas ciertas, muchas de ellas se demostraron que eran ridículas o absurdas. Y el tercer punto de esta revolución es el cuestionamiento del orden social imperante, es decir, ¿por qué aceptar este orden social determinado? Aprender a cuestionarlo. Para bien o para mal, eso va a llevar muchas transformaciones importantes que nos llevan hasta la sociedad actual moderna del siglo XXI. Es la base del cuestionamiento. Anteriormente, y de la mano del pensamiento tradicional de la nobleza y sobre todo de la iglesia, se santificaba un orden social basado en tres órdenes. Los que trabajan, los que rezan y los que defienden a los otros dos grupos, los que luchan. Es decir, la nobleza guerrera, el orden religioso, que es el clero, y el resto que trabaja para mantener a todos los grupos. Ese encasillamiento en grupos, como hoy ya habíamos señalado, bueno, comienza a ser cuestionado desde un punto de vista ideológico y de pensarse, bueno, deberían haber otras formas de concebir la sociedad, otros grupos, los individuos pueden hacer lo que ellos quieren, y eso va a llevar a la aparición de conceptos de los derechos y de las libertades que vamos a ver en el siglo XVIII. Por otro lado, el concepto de ser racional, vieron que hay una frase en la ficha que dice, el hombre no es solo un animal creyente, sino también un animal racional. No deja de ser creyente, no se rompe con la religión, sino que se incorpora a esta visión religiosa, se incorpora también el aspecto racional. Y de hecho va a generar conflictos, sobre todo con la Iglesia Católica, hasta el siglo XIX, por el hecho de que cuando hay conflicto entre lo que la racionalidad dice y las escrituras dicen, ¿cuál es el criterio que debe primar? Bueno, ahí está de la mano la racionalidad de la revolución científica y los pensadores de la ilustración que van a venir a posteriori. Por ello mismo es que al analizar la naturaleza a través de la física, la química, la matemática, comenzar a estudiar y a comprender el universo en el que vivimos, el universo físico de las ciencias naturales, muchos pensadores del siglo XVIII, viendo los éxitos enormes logrados en el siglo anterior, comenzaron a cuestionarse y a pensar, ¿y si se pudo entender el universo material en el que vivimos, por qué no podemos entender a las sociedades humanas, a las sociedades civiles integradas por seres humanos? Y si se puede entenderla, también se puede transformar. Ahí la base de la ilustración, que vamos a hablar más adelante, para poder construir un nuevo orden social. Bueno, básicamente este es el resumen de la ficha 1, con estos dos videos que quedaron un poquito más largos de lo que yo pensaba, pero me parece que en aras de la claridad tendría que ser como unas pequeñas microclases. Espero haberos ayudado un poco. De cualquier manera, los invito a que a partir de ahora me escriban al foro a plantear dudas sobre conceptos que no hayan quedado claros o que no haya podido yo transmitir con claridad, dado que esta es la primera vez que incursiono en este campo. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.